El tema de hoy se encuentra en Filipenses 4:13. Es la continuación del texto pasado o el mensaje pasado, donde nosotros nos concentramos en la palabra que Dios nos ha dado, porque es lo único que se ha de cumplir. Y mucha gente me pregunta, pastor, ¿por qué tú haces un PPT? ¿Por qué es más trabajo? Pero lo importante es que yo entiendo dos cosas, que lo estoy haciendo para Dios y para Dios se da lo mejor. Y para estudiantes que se están preparando para llevar el Evangelio. Si los estudiantes no entienden bien eso, entonces no van a poder llevarlo. Si no captan la esencia de la palabra, lo que Dios en sí nos quiere enseñar, van a tener dificultades cuando van al campo. Por eso nosotros hacemos un análisis de cómo entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas correctamente. Muchas personas sufren al no haber comprendido la palabra y no la pueden entender. No solo se le hace difícil a que no entiende predicar el evangelio, pero si vemos otras personas, otros grupos, como los testigos de Jehová, como los mormones, ellos van al campo y aparentemente tienen éxito. Cuando analizamos eso no es ellos, es que el campo está tan sediento de una respuesta. Tienen sed de algo que de cualquier cosa se agarran, diciendo que ellos son los que están yendo y no nosotros. Entonces los están escuchando a ellos y no a nosotros. Y ese es un problema, porque ellos van sin miedo. Los mormones, antes de ir a campo, ellos trabajan, guardan su dinero para cuando van al campo, ellos mismos se mantienen. Ellos mandan al campo y no mandan al campo a alguien que no habla el lenguaje de esa nación. Si vas a ir a un país que habla hispano, aprenden español. A un país que habla inglés, aprenden inglés. Si van a África, aprenden el dialecto de esas personas para comunicarle la palabra correctamente. Nosotros que tenemos la verdad, nosotros que hemos recibido a Cristo, si no entendemos que la esencia del Evangelio es predicar el Evangelio y hacer discípulos, el enemigo nos engaña. Y otras personas que no tienen el Evangelio, otros que no tienen eso, están avanzando, porque si avanzan en algo incorrecto, no importa, porque el problema no se resuelve. Aparentemente están creciendo, pero creciendo es como la espuma. Nosotros somos los llamados. Somos los que Dios ha escogido. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Entonces Satanás ataca a nosotros para que no vayamos. ¿Cómo nos ataca? Nos quita la palabra o nos arrebata la palabra. Todos los campos que Dios nos ha permitido ver, estamos con el Evangelio, pero vamos con algo definido, que estamos buscando la puerta que Dios ha preparado para ese campo. A veces piensa que tiene que hacer grandes obras. En todos los campos, en los 50 años que llama el Señor, las obras que se levantaron a través de una puerta. Y la puerta a veces aparece cuando menos espera. Pablo se encontró a Lidia en el mercado. Luego se encontró a Timoteo. Se encontró a Tito. Personas clave la cual Dios los llevó y con esas personas trabajó. Y Pablo se quedaba en ese campo hasta levantar a ese discípulo. Y así comienza la iglesia. Era su vida. Era su forma de ser. Tenemos que ir al campo buscando la puerta. Si vivimos a todo el mundo, vamos a tener miedo. No me van a escuchar. Hay mucha gente, tantas religiones, pero si oramos al Señor y vamos guiados por el Señor, encontramos la puerta. A veces yo me encuentro la puerta cuando me siento en un parque a mirar las palomas y alguien se sienta al lado mío. Esa es la puerta. Y a través de esa persona entramos al campo. En diferentes lugares está la puerta. En el mercado, en el banco. Lo que pasa es que cuando vamos al campo, no va el evangelista,
Va alguien que va a hacer una diligencia. Voy al campo a sacar dinero, a poner dinero. Voy al restaurante a comer, no a comer. Cojo un taxi, pero no entiende que ese taxista, ese encuentro que Dios permite, es la puerta. Y a toda persona que yo me encuentro, yo trato de darle el evangelio. Porque es la puerta que Dios me trae. Y no busco mucha gente. Las iglesias que hemos levantado ha sido a través de una puerta. Si tú entiendes eso y le pides a Dios que te guíe, vas a encontrar la puerta. Los mormones van tocando puertas, van por ahí. Te digo, Jehová toca la puerta y se encuentra con gente. Y parece que están creciendo. Pero en sí, si no es el evangelio, es perder el tiempo. Nosotros los evangelistas tenemos que tener ese entendimiento. Yo soy un evangelista que está yendo al banco. Yo soy un evangelista que está yendo al médico. Soy un evangelista que monté un taxi. Y esa persona, si tú hablas con él, Dios te abre la puerta para dar el evangelio. Porque todos están buscando. Todos necesitan una respuesta. Por eso que los mormones tienen éxito. Por eso que los testigos de Jehová tienen éxito, porque ellos le dan respuesta a las personas. Tú tienes la respuesta correcta. Confía en la palabra. Si tú entiendes bien la palabra, Dios te va a dar la palabra para hablar a la persona. Pero cuando yo le hablo la palabra a alguien, no estoy hablando su mente, estoy hablando su espíritu. Por eso Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice los Hechos, aquellos que estaban ordenados fueron los que escucharon el Evangelio. Pero como no vas a experimentar esto hasta que tú no vayas al campo. Y como estoy hablando con evangelistas, misioneros, que han sacado el tiempo para prepararse, comparto sentido compartir con ustedes esto. Todas las veces que fui al campo, fui buscando la puerta. No va a dar multitudes, una puerta, y con esa puerta el campo se conquistó. Cuando no entiende, las iglesias comienzan a hacer cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y en este día traje un video. Qué lástima que no se escucha el audio, pero cosas que están pasando en la iglesia hoy día que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por eso es que no van al campo, porque están perdiendo dentro de la iglesia haciendo cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Este video se trata de una iglesia cristiana. Están gritando aleluya, están hablando en lengua. ¿Y qué están haciendo? En una cruz de madera están quemando sus pecados. Y la prenden y se visten y hablan y predican. Y eso está pasando dentro de la iglesia. Están quemando sus pecados. ¡Qué disparate! En ningún lugar de la Biblia el Señor mandó a quemar pecado en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesucristo clavó nuestro pecado. Ya está eliminado. Si quemando papelito era respuesta, entonces Cristo no tenía que venir. Pero esas cosas se meten en la iglesia porque la iglesia ha perdido la palabra y está imitando al mundo. Quieren jalar personas con cosas del mundo. Aquí no hay respuesta. Estos son los que aquel día van a decir, Señor, en tu nombre quemó papelito. En tu nombre hicimos tantas cosas. Y le va a decir, nunca te conocí. Porque en ningún lugar de la Biblia nos manda a quemar papelito. Y yo pongo este video para que usted vea la condición del pueblo. Tantas cosas que está pasando en la iglesia. Cuando pide la palabra, Satanás entra cosas y la gente se goza. El pastor, los niños, todos están quemando papelito, perdiendo el tiempo. Escribieron sus pecados y lo están quemando. Y Satanás tiene ciego. Yo quisiera que pudieran oír el audio. Ellos están hablando lengua, todo lo que da. Yo no tengo nada en contra de la lengua. Pero si están haciendo algo que Dios no está aprobando, entonces ¿quién está ahí? Ahí no está Dios. Esa es la condición de la iglesia. Esto lo practican en la India. En la India, que es un papelito. Y en muchos otros lugares. No hay ninguna diferencia. Porque no han entendido. Como perdieron la palabra,
no le queda otra opción que jalar las cosas del mundo. En otras iglesias hacen disparate. Por ejemplo, hay una iglesia que pone escobas, y el pastor se tira encima de las escobas para orar por las escobas y después las vende. Escoba santa para que tú vayas a tu casa. Y la gente lo creen porque han perdido la palabra. Estas cosas están pasando en la iglesia cuando pierden la palabra. Y si no es escoba santa, entonces ponen sal. Y el pastor unge la sal para que se lleve a la casa y la echen en la casa para que se vaya lo malo. Pero es un chiste, pero es una realidad, porque perdieron la palabra. Papelitos, escobas, sal y muchas cosas más. Está pasando en las iglesias que no tienen nada que ver con el evangelio. Cuando se pierde la palabra, estas cosas suceden. Y ahí no está Dios, porque lo que están haciendo no está compatible con la palabra. Por ejemplo, el texto que hemos leído de Filipenses 4:13 es un texto que frecuentemente es malinterpretado. ¿Cómo se usa hoy día? Filipenses 4:13 se aplica actualmente para todo. Tengo un examen, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Voy a jugar un juego, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tengo un negocio, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cualquier situación física, todo lo puede en Cristo. Y entonces lo aplica incorrectamente. Mi plan no se da, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Se repite como un escalón sin comprender su verdadero significado. ¿Qué fue lo que dijo Pablo cuando dijo eso? El propósito original de Pablo era, Pablo escribió ese texto estando en la cárcel. El contexto inmediato tenemos que ver el versículo 11 y 12. Explica claramente por qué lo escribió. Hablar de contentamiento en medio de escasez y las adversidades. Por ejemplo, para poder entender el texto de hoy, tenemos que ver Filipenses 4, del 11 al 13. No, dice, no lo digo porque tenga escasez, hablando Pablo, pues he aprendido a contratarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, lo que me ocurre en mi ministerio, cuando Pablo escribió esta epístola, estaba en la cárcel. No estaba en un lugar cómodo, estaba en la cárcel. Y refiriendo a lo que él estaba pasando, la escasez o la abundancia, los problemas, las dificultades, como él entendía la palabra, entendía que lo que estaba pasando era porque un propósito Dios tenía. Entonces se agarró de la palabra. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo era lo que estaba aconteciendo en su vida. No era para pagar un negocio o para que sacar buena nota en el examen o para pedirle a Dios una petición que no se va a contestar. Satanás lo mira y la gente se concentra en eso, en lo equivocado. En todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando no se cumpla, dice, la palabra no trabajó. No, la palabra no es que no trabajó, es que lo estoy aplicando erróneamente a la situación. Aplicamos la palabra buscando éxito, buscando que mi plan se dé. No es malo querer buenas notas en el colegio. Todos juegan un juego y quieren ganarlo, pero los dos partidos están orando lo mismo. Uno tiene que perder, pero nada tiene que ver con lo físico. Esto está hablando con lo espiritual. Lo que me está aconteciendo a mí porque fui al campo. Para ir al campo no importa la adversidad, no importa el problema.
el campo está blanco y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Pablo apedrearon, lo azotaron, me lo metieron en la cárcel, pasó necesidad, le robaron. Pero a pesar de todo esto, como entendió la palabra correctamente, todo esto que me acontece a mí es para el progreso del Evangelio. Entonces, cuando yo entendiendo eso, ahora es fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando hay abundancia. Pero cuando hay escasez, cuando hay problemas, cuando parece que las cosas no se van a dar, en ese momento también la palabra se aplica, porque yo no dependo de lo físico, no dependo de lo que tengo, dependo de Cristo que me llamó con un propósito. Y si permite que pase esto, es porque tiene un plan. Pablo permitió ir a la cárcel, porque en la cárcel hay discípulos. Si nosotros pudiéramos ver el plan que está detrás del evento, detrás del problema, no estuviéramos llorando, sufriendo ahora, porque no han entendido. Pero Pablo que entendió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos los eventos que me vienen, tratando de parar para que yo no predique el Evangelio, pero todos los venzo en el nombre de Cristo, porque tengo autoridad. El contexto de Pablo estaba en la cárcel, contentamiento. En la cárcel, Pablo escribió desde la prisión este libro. Aprendió a contentarse en abundancia y en escasez. No le paraba su ministerio. No permitía que nada ni nadie lo detuviera. Todo lo que se presenta, oposición para predicar, él lo vencía en el nombre de Cristo. La declaración de fe en medio de la escasez, de la persecución, Pablo declaró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú entendieras eso, lo que tú estás pasando ahora, en Cristo ya ganaste. Pero si tienes otro propósito, si tienes otra meta, entonces de nada vale que aplique todo lo puede en Cristo, porque ese todo no tiene nada que ver con Cristo y no te lo va a dar. Pero cuando tú entiendes que Dios tiene un plan con tu vida, que Jehová cumplirá su propósito en mí, entonces no importa lo que yo pase, yo sé que lo voy a vencer. Como, como José que fue a la cárcel. José que entendió por qué fue a la cárcel. Y le dijo a sus hermanos en Génesis 45:5, vosotros no me vendiste, me vendió Dios. Dios me envió a Egipto porque tiene un propósito por mi vida. En la esclavitud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él entendía que con su vida había un propósito. Él se agarró de la palabra, se agarró del pacto. Si tú entiendes eso, entonces nada ni nadie te va a mover. Pero si no entiendes y mira la palabra y lo usa para lo incorrecto, Satanás te va a engañar, vas a sufrir y vas a fracasar. Y al final van a terminar quemando papelitos en la iglesia, creyendo que Dios está con ellos y el que está es el otro. El objetivo principal del pasaje, el propósito central de Filipenses 4:13 es abordar el contenido y la perseverancia tanto en el tiempo de la necesidad como en la abundancia. Aprender a soportar la escasez, enfrentarse a la persecución, incluso a la cárcel, y no rendirse ante la prueba de la vida cristiana. Dios te llamó, es parte del proceso. Si tú no entiendes esto, no vas a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él dependo. Si estás aplicando correctamente esa palabra a situaciones que no tienen nada que ver con el Evangelio, nada va a pasar en tu vida. El problema de hoy es desafío actual. Dice, muchas personas no están permaneciendo en la palabra de Dios.
lo que lleva a que apliquen manera incorrecta en sus vidas. En nuestra última conversación que tuvimos el pasado, hablamos acerca de permanecer en la palabra fiel, de aplicarlas a nuestra vida. La consecuencia es cuando no permanecemos en la palabra, somos vulnerables al engaño. La aplicación incorrecta de las escrituras nos llevan a vivir alejados de la voluntad de Dios y sin los frutos que Él desea que nosotros tengamos. ¿Por qué sigo repitiendo esto? Dios quiere que repita porque esto tiene que entrar en nosotros. Esta seguridad, esta garantía en nuestra vida. Porque Dios no lo quiere ver quemando papelitos, haciendo cosas con las escobas, con la sal. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. No da respuesta al problema espiritual de la persona, que es el hombre cayó en pecado original. La única respuesta es Cristo. No me hace falta una escoba para barrer mi casa, me hace falta la oración, no la sal, la consagración a Dios. No quemar papelito, sino creer en el Cristo de la cruz, que mi pecado fue clavado juntamente con Él. Y cuando recibo a Cristo en mi vida, pasé de muerte a vida, de maldición a bendición, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Lo que me resta de vida en esta tierra es hacer la voluntad de Dios y permanecerme en la palabra. Me salgo de la palabra, comienzo a hacer cosas que no tienen nada que ver con la palabra. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. La palabra de Dios es lo único que se manifiesta y cumplirá todo lo que la vida del creyente, como en el ámbito general. Cualquier cosa que no sea su palabra no llegará a realizarse. Si están haciendo cosas que no tienen que ver con la palabra, aunque lo hagan dentro de la iglesia, aunque caigan en la Biblia, van a fracasar, porque lo que se va a dar es lo que ya Dios estableció. Lo que se va a dar con tu vida es lo que ya Dios estableció, la razón por la cual tú vives aquí en este mundo. Por eso que Dios te conecta a este evangelio, te prepara y te enseña a través del mensaje para que correctamente use la palabra. La palabra trabaja. Jesucristo es real. Jesucristo es vivo. La palabra nunca falla. Cuando antes yo no entendía, yo me quejaba a Dios, hasta que un día Dios me preguntó una pregunta: dime cuándo yo te he fallado. Dime cuándo la palabra te ha fallado. Nunca. Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué sufres? ¿Por qué le permite a Satanás que entre a tu casa y te engañe? Te quite la paz. Y sobre todo, no estás evangelizando, no estás llevando la palabra al campo, mientras otros la están llevando, aunque sea equivocadamente. Están perdiendo en cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Las escobas, quemando papelitos, no tienen nada que ver. Nosotros que Dios, por su gracia, hemos aprendido, adquirido la verdad, que tenemos el evangelio, vamos al campo con la autoridad y todo lo traspasamos. No existe en este mundo ni demonio, ni diablo, ni nada, alguien que pueda parar a aquel que está en la palabra. Porque la palabra es lo que se va a cumplir, es lo que ya Dios dijo. Se me paro en la palabra, tiene que darse. Si no estoy en la palabra, se da el fracaso. Algo bien importante, el énfasis que Dios hace, escrito está. Solamente puede decirlo Dios, escrito está. En otras palabras, no va a cambiar. Es la única respuesta. Por eso hago énfasis en la palabra, escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se está en tu vida cumpliendo? Si no está cumpliendo, es que dejaste la palabra, porque escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito por un hombre que pasó por problemas, dificultades, porque se paró en la palabra. El día que te pares en la palabra,
vas a ver el cambio. El día que vayas al campo y te encuentres con la puerta, vas a ver grandes cosas. En el campo es donde están todas las respuestas. Escrito está, el campo está blanco para la siega. Está listo. Lo que falta es que alguien vaya con la palabra y la dé. Escrito está, Isaías 45, 26. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Lo dice Dios. Lo que yo he dicho no puede cambiar. Yo no tengo autoridad para cambiar la palabra. Mi trabajo es creerla, permanecer en ella y ponerla en práctica. Si pongo en práctica otra cosa, va a pasar lo que a mucha gente le está pasando hoy en día. Están tristes en las casas, llorando, se ponen a cantar canciones que para mí son disparates. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Esa es la canción derrotado. Y con esas canciones el enemigo los engaña y se sienten tristes y se agarran de la canción. Ese es el derrotado. Yo nunca escuché a Pablo cantando la canción, levanto mis manos que no tenga fuerza. Y el hombre dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero los engaña, hasta con la canción los engaña. En Isaías 48:3 dice, lo que pasó yo antes lo dije, ya está establecido, de mi boca salió, lo publiqué, la palabra, lo hice pronto y fue realidad. Es la única realidad en este mundo. Es la palabra de Dios que se ha de cumplir. Escrito está, fue realidad, es irrevocable, no cambia. Lo que me falta a mí es vivirla, creerla, aplicarla a mi vida. Como yo siempre digo, tú no tienes excusa por estar sufriendo lo que estás sufriendo ahora. Mírate en el espejo y diste, Satanás me engañó. Pero pastor, usted no sabe. No, tú no sabes. Si Dios lo permite, dentro del problema está la respuesta. La respuesta para Daniel estaba dentro del pozo de los leones. Allí se encontró con el ángel. La respuesta para los tres jóvenes que entraron al pozo, al horno de fuego, estaba dentro del horno de fuego. Se encontraron con el ángel. El problema que tú estás pasando, dentro de ese problema está la respuesta. ¿Qué la respuesta es? Te está pasando porque tú no entiendes. El problema es la respuesta. Te está pasando porque no entiendes. Esa es la respuesta. Pues si entendiera, si te pasara, lo vencería. Pero te está venciendo a ti. Esta esta es nuestra firme garantía. La palabra de Dios que compartimos, enseñamos, es una realidad que siempre se manifiesta. No cambia y nada ni nadie la puede tener. Es la única respuesta para el que está en el campo, para el campo que sufre. Por eso Pablo dice en Romanos, no hay nada creado, ni ángel, ni demonio, ni problema, nada, no existe en este mundo algo que me pueda separar de Dios, a menos que yo lo entienda. Pero no hay nada que me pueda arrancar de la mano de Dios. No existe que pueda detener a un hombre que predica la palabra, un hombre que se mantiene en la palabra, un hombre que va al campo. No existe el problema. Lo que existe es el engaño. Estará engañándole, no puede, no tiene dinero, está enfermo, no tiene carro. Tiene muchas excusas y ninguna ante Dios es válida. Porque dice, tú tienes mi palabra, la cual se ha de cumplir. Escrito está, cuatro verdades que no cambian. Primera verdad, el evangelio tiene que ser predicado. Escrito está, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Escrito está, la gran comisión, ir y hacer discípulos. Escrito está, me seréis testigo. Y por último, escrito está, al polvo eres y al polvo verás. Todo se va a cumplir.
Pero antes de que vaya al polvo, Dios te da la oportunidad para que esa palabra que escrita está, será predicado el Evangelio, ya está escrito. Tú estás aquí porque Él dijo será, ya está hecho. Voy al campo a ver que la palabra se cumple. Hacer discípulo, no quemar papelito, no orar por escoba ni por azar. Hacer discípulo, buscar la puerta para ese campo y ser testigo de Él. ¿Testigo de qué? De lo que Él hizo en mi vida. Tú vas al campo a contar lo que Él hizo por ti, nada más. Y esa palabra entra, trabaja con taxistas, con doctores, con médicos, a toda clase de gente. Da la palabra y cuando entiende, su vida ha cambiado. Porque no soy yo, es la palabra que penetra. Penetra como espada de dos filos y cambia esa vida. Si no es la palabra, es un engaño. ¿Cómo se aplica esta palabra hoy? Primer error. Es una situación futura. Explica, para el futuro voy a estar bien. Para mis planes del futuro. Y no lo aplican para ahora. Hoy es el día. No pienses de mañana, hoy. Aplícala a tu vida hoy. Lo que tú eres hoy, mañana te vas a despertar. Y te acuestas en Panamá, te levantas en Panamá. Lo que tú eres hoy, mañana vas a ser igual, a menos que no cambies hoy, a menos que no entre en la palabra. Lo que está pasando hoy te continuará pasando y nada puede hacer porque no está entendiendo la palabra. Otra cosa, se repite sin comprender su verdadero sentido. Usan la palabra, todo lo puede en Cristo me fortalece. Lo aplican a cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. No a tu negocio, no a tu clase, a soportar, a ser testigo, a esa confianza, esa fortaleza, esa seguridad que nada ni nadie te puede parar. Se aplica a situaciones que no tienen relación alguna con el contexto original del versículo. O sea, todo lo puede en Cristo que fortalece, lo aplican a todo, menos a sus vidas. Simplemente repetir todo lo puede en Cristo sin comprender su verdadero significado te hace caer en engaño de Satanás. Escrito está. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Es aquello que se concreta y se cumple todo en tu vida de creyente. En el plano general, cualquier cosa fuera de su palabra no llegará a ser realidad. Isaías 45:23, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. La publiqué, lo hizo pronto y fue realidad. Mateo 13, del 20 al 23. 4 tipos de creyentes que ocurre en la vida de esa gente. Reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra sin raíz, no tiene fundamento. La aflicción y la persecución los mueve. Se preocupan por las riquezas y la palabra es ahogada. Pero el que entiende y oye la palabra da fruto a 30, 60 y 100. El oyente que recibe con gozo es aquel que cuando recibe con emoción, inicialmente, antes la palabra, pero prometedor, pero la raíz es superficial, solamente emoción, sin fundamento. Verso 21, es simplemente una emoción pasajera, sin un fundamento sólido en la palabra. Al enfrentarse la aflicción y la persecución, se tropiezan y terminan derrotados. La preocupación de este siglo, otros escuchan la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño a la riqueza ahogan la palabra, o que sea, no permiten, porque no es que había tu palabra, la está ahogando y se hacen infructuosas, no dan fruto. Ese es el propósito principal de Satanás, que no den fruto. El que oye y entiende la palabra, da fruto y produce 30, 60 por uno, 100 por uno. El que entiende y permanece en la palabra y lo obedece, poniéndola en práctica como han entendido, ninguna aflicción ni persecución lo podrá detener. El resultado es que da fruto.
Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Lo que ocurre sin entender la palabra, aflicción y persecución. Sin comprensión de la palabra, la aflicción y la persecución los vences y los hacen caer. Pastor, no es así. Mira tu vida. ¿Estás afligido? ¿Sientes que no puedes más? Satanás te engañó. El engaño es riqueza. Creen que Dios es todo. Y así muchos caen. No dan fruto. Y sin fruto piensan entrar al cielo. La palabra realidad o piedra de tropiezo. En otras palabras, para quienes la comparte, aquellos que han comprendido la palabra, experimentan esta palabra en sus vidas, le van como una realidad. Esa es su base, la palabra sólida. Por aquellos que no la entienden, la palabra es como una piedra de tropiezo. Tropiezan con la palabra. Y creen que Satanás, Pablo en segunda de Pedro, primera de Pedro dice que la palabra viene a ser como piedra de tropiezo y caen. No puedes avanzar. Si estás yendo contra la palabra, no vas a avanzar. Estás perdiendo el tiempo. Vas a tropezar con la palabra. Y Satanás piensa que Satanás no es Satanás, es que tú no entiendes. Y por eso estás tropezando. Te sientes afligido, triste. No es Satanás. Satanás te está engañando porque tú no entiendes. Y esa es la respuesta que estás recibiendo. La aflicción, la persecución. Juan 8, 31 y 15, permanece en la palabra. Juan 8, 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo. Juan 15, 7, ya esto lo hemos leído. Permaneced en mi palabra, permaneced en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será dado. Juan escuchó esto de Cristo. El que está escribiendo estas palabras fue Juan, que la escribió del mismo Cristo. Esa palabra la aplicó a su vida. A él no se la contaron. Él escuchó sentado en el seminario de Cristo, del maestro. Entendió eso, lo aplicó. Pero luego Juan, viendo el error que había, porque mucha gente solamente estaban aplicando la segunda parte. Si permanece mi palabra en vosotros es la condición. Pedid todo lo que quiere y Dios te lo dará. Ese otro texto que también lo riega por todo lo que tú pidieras, Dios te lo va a dar. Por una condición. Y esa condición es que nosotros, la raíz el fundamento de oración es hacer la voluntad de Dios. La condición es hacer la voluntad de Dios, no pedir por pedir. Por eso, escrito está. Juan escuchó la palabra, después lo aclaró. Porque se dio cuenta, esta gente están pidiendo, pidiendo, recibe. Luego, en su epístola, en primera de Juan, Juan aclaró ese texto. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que quieren. Después Juan lo aclaró. Tengo que aclarar. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 5:14. Si pedimos algunas cosas conforme que a su voluntad, Él nos oye. Si oramos conforme a su voluntad, la respuesta tiene que venir. La palabra se hace realidad cuando oramos de acuerdo a su voluntad, no cuando pedimos todo lo que queremos. Juan escribió al principio, pero después lo aclaró. No es pedir todo, pedir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al propósito que Él tiene con mi vida. Yo le pido a Dios, Señor, dame lo necesario para yo cumplir tu propósito. No me dé más nada, porque si no tiene nada que ver con tu propósito, no lo quiero. Si no, no lo quiero, porque va a ser para mí tropiezo. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí Juan aclaró el texto. Y mucha gente eso no quiere aceptarlo. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, pierde el tiempo. Escrito está Santiago 4:3. Pedí, pero no recibí, porque pedís mal. Está en contraste. Pedí todo, recibiré. Pero Santiago y Juan lo aclaran. Pedí y no recibí, porque pedís mal.
¿Por qué? Porque no está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Está avanzando ya para terminar. ¿Cuál es tu realidad en este momento? ¿Estás recibiendo respuestas a tus oraciones o no? Tres versículos claves sobre la voluntad de Dios. Primero, Juan 5:14. Esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme que a su voluntad, Él nos oye. Primero de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan se concentró en eso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la gente estaba pidiendo para tantas cosas. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Pedro habla sobre predicar en el tiempo que nos queda en esta vida, cumplir la voluntad de Dios en lugar de vivir siguiendo los deseos. El resto de vida que me queda, Pablo o Pedro, es para hacer la voluntad de Dios. Si el resto de vida que me queda en la tierra estoy haciendo la voluntad de Dios, no voy a tener problema con pedir porque me va a dar, con el Satanás porque no puede engañarme. Nada no puede detenerme, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Mi vida es diferente. Ahora, aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, el resto de vida que le queda, si piden, no le responden. Satanás los engaña y van a sufrir. ¿Qué quieres? ¿Vivir sufriendo o vivir en victoria? ¿Haciendo la voluntad de Dios o tu voluntad? El que ha entendido que Dios tiene un propósito divino en su vida, vive concentrado en hacer la voluntad de Dios. Nada más. Torre de apuesta. Los que entienden la palabra viven con propósito divino. Los que no entienden la palabra viven vida llena de aflicción, preocupaciones, engañados, arrastrados de un lado para otro, con las cosas físicas. El resto de mi vida en esta tierra, reflexiona sobre esto. El tiempo que te queda en esta tierra, ¿lo vas a malgastar en cosas que no tienen que, en tu voluntad, en tu propósito? Ya la respuesta está. Escrito está. Si no está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no te va a escuchar. No lo digo yo, lo hemos leído. El que pide de acuerdo a su voluntad, Dios lo oye. El que pide no de acuerdo a su voluntad, no lo oye. Entonces, sabiendo eso, tu vida la vas a gastar en cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Da lástima. Por eso Pablo dice, son dignos de lástima. Pierden el tiempo dando vueltas y se mueren así. Escrito está, al polvo volverás. Se olvidan. El tiempo en esta tierra no es para siempre. Muchos dicen, voy a hacerlo más tarde. Pero más tarde no es tuyo. Escrito está, al polvo volverás. Segunda de Corintios 5:10. Tenemos porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la tierra, sea bueno o sea malo. Estás ante el tribunal. ¿Por qué no creíste? Te di la palabra, te predicaron y malgastaste el tiempo en cosas que no tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Qué excusa va a dar? No tienes excusa. No hay defensa para eso. La gente cree que va a ir para siempre. Ese día va a llegar. Ahora es el momento que Dios te da oportunidad para que tú entiendas y cambies. Entra la palabra. Escrito está, predicar el evangelio. Escrito está, ser mi testigo. Escrito está, hacer discípulo. Y te preguntará, ¿por qué no lo hiciste? ¿Y qué va a responder? No tiene excusa. Responderá como el del talento. Tuve miedo, le escondí. Y le dijo, siervo malo inútil al fuego eterno. Porque no hay excusa. Todos daremos cuentas a Dios por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Escrito está. Esta es una realidad inmovible que debe motivarnos a vivir conforme a su palabra. De aquí en adelante no tiene excusa para no hacer la voluntad de Dios. Si estás sufriendo, sufre porque no tiene excusa. Porque quiere, porque Dios te da la oportunidad
para cambiar. ¿No quieres cambiar? Pues sigue sufriendo. Te encanta sufrir. Eclesiastés 12:1. No desprecio de juventud. Dice, a- se nos aconseja no separarnos a llegar a una etapa de la vida que las limitaciones físicamente nos den dificultad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Escrito está, los días malos van a llegar. Ya a muchos les llegó y quieren hacerlo ahora y perdieron el tiempo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Y sabe lo que es estar triste, fracasado y después entrar al juicio, peor todavía. Oye, despierta. Resumen las tres grandes verdades. Primero, la palabra es inmutable. Escrito está, se ha de cumplir. Aplica el contexto correctamente. O sea, Filipenses 4:13, aplica tu palabra correctamente a la obra de Dios, no a lo que tú quieres. Permanecer en la palabra. Si no permaneces en la palabra, el enemigo te va a engañar. No hace su voluntad y no te va a responder. La oración conforme a la voluntad. Permanecer en la palabra, pedir conforme a la voluntad y recibir respuesta conforme a lo que Dios quiere. Isaías 48:3 dice la garantía final. Lo que pasó yo antes, lo dije y fue realidad. Fue realidad y escrito está. Ya terminamos con esto. Conclusión, vive en la palabra hoy. Comprende la palabra. No te quedes en la emoción pasajera. Estudia, permanece, entiende lo que Dios ha declarado. Aplica correctamente Filipenses 4 a tu vida. No es para tu deseo, es para que venzas en el campo. Vive conforme a su voluntad. Dedica el tiempo que te queda en esta tierra a cumplir, hacer su voluntad. El hacer su voluntad permanece para siempre. Así que, hermano, Dios le bendiga. Escrito está, la palabra de Dios es la única realidad que permanece. Todo lo demás pasa. Ya sabes, el resto de vida que te queda en la tierra, si quieres recibir respuesta, tu oración a su voluntad. Si quieres tener victoria, permanece en la palabra. Y no permita que nada ni nadie nos robe la paz. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que podamos aplicarlo en nuestra vida. Líbranos, Padre, de caer en el error como muchos han caído, quemando papelitos, orando por escobas, cogiendo sal, pero no están yendo al campo, mientras otros están yendo con lo incorrecto. Nosotros que tenemos la verdad, que podamos entender que el resto de vida que nos queda en esta tierra es para hacer tu voluntad. Gracias, Padre amado, por este privilegio de predicar tu palabra. Que este mensaje que llegará a nuestros corazones lo pongamos en práctica. Te damos gloria y honra de todo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.